Ya me hubiera llevado a la oficina a la hermana Amy, a Stephanie, que está dirigiendo, a la hermana Christy, a la hermana Mari Chávez, porque todas las palabras que dieron son de mi mensaje. Entonces me están pirateando el mensaje. Pero no, creo que Dios nos quiere hablar sobre el buen pastor. Y nos hablaba en la alabanza, Dios nos dijo, no confíes en ti, no confíes en lo material ni en tus capacidades, porque solemos pecar de independencia y irnos y olvidarnos de Dios a veces. También nos dijo, no tengas miedo. Si usted recuerda la palabra del Señor, decía, no temas, no tienes por qué temer, yo estoy contigo. Y hasta cantó el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos creen en el cántico profético? Viene en la Biblia. Y dice, yo estoy contigo, tu bendición más grande es que estemos juntos, porque el Señor quiere estar junto contigo. En otra palabra decía, no huyas de mí, y decide entender lo real contra lo irreal. A veces pensamos que lo que vemos es lo más real, pero hay una realidad espiritual mucho más duradera y eterna y poderosa que tenemos que entender desde ya para poder vivir de acuerdo a ella. Por eso hoy el mensaje es Jehová es mi pastor. Y vamos a hablar de Jehová como nuestro pastor, como la persona más importante que tenemos para nosotros, porque para una oveja no hay nada más importante que su pastor. David hizo este salmo, o más bien el Señor se lo dio, creo que es un salmo de Dios, y él era un pastorcillo que llegó a ser rey. Es como un cuento de hadas, un cuento de fantasía, ¿verdad? Donde empieza alguien en el anonimato y termina siendo un gran rey. Pero, ¿sabes? Es más real que lo que nosotros creemos, porque esa es la realidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nosotros somos hijos del rey. Y la diferencia entre una oveja y algún otro animal, generalmente es que la oveja es dependiente de su pastor. La oveja es hasta cierto punto ciega, indefensa, frágil, y por eso depende de alguien que la guíe. No estamos hablando de un borrego cimarrón que anda en las montañas solo, o una cabra, ¿verdad?, que es independiente. Decía alguien, por ejemplo, si tienes 20 cabras y salta una la cerca, ¿cuántas te quedan? Y el otro dice, pues 19, ¿verdad? Y entonces le decía el hombre de campo, le decía, no, lo que tú sabes es matemáticas, pero no sabes nada de cabras. ¿Por qué? Porque saltando una te quedas solo, saltan todas, ¿verdad? Pero no somos cabras, el Señor no nos compara con cabritos, sino con ovejitas. Y eso David lo conoció. David entendió en su trabajo principal o primero, ¿verdad? Que las ovejas eran particularmente animales especiales y Dios le dio ese conocimiento que después fue su éxito. Las ovejas conocen a su pastor y su pastor las conoce a ellas. Y entonces les invito a ponernos de pie para leer los 6 versículos de este salmo que seguramente ustedes tal vez ya tengan memorizado, pero lo leemos juntos y le pido que lo lea en voz alta conmigo. Si no lo tiene, bueno, búsquelo en la Reina Valera 60 y vamos a leer, también está ahí en la pantalla, un poquito chiquito, pero bueno, también checa su vista, ¿verdad? Y dice, Jehová, todos juntos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite,
mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que te pedimos que hoy nos revele más de ti, que podamos entender más de ti, Señor, más de quién eres, cuáles son tus características y cómo es que nosotros debemos de verte a ti para seguirte, para cumplir tu propósito, para ser personas que te amen, ser amadas, aceptar tu amor, aceptar tu camino, seguirlo y nunca apartarnos de él. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido uses este mensaje para hablar a nuestros corazones, quitando toda interferencia, Señor, para que en el nombre de Jesús llegue el mensaje de tu Espíritu Santo y podamos hacerlo vida, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. ¿Puede tomar asiento? David era un pastor que cuando cuidaba las ovejas tenía mucho tiempo para, estando vigilando, orar a Dios, ¿verdad? A veces nosotros estamos estudiando, a lo mejor concentrados en alguna especie de trabajo que nos implica concentrarnos completamente y bueno, cuando menos tenemos la idea y la conciencia de que Dios está con nosotros. Pero habrá otros trabajos donde tú puedes estar a la misma manera, a la misma tiempo de trabajar, orando a Dios. Trabajos que te permiten tener una relación con Dios. Y qué bonito poder siempre orar cuando vas manejando, cuando vas, cuando estás en la meditación y tener un tiempo especial para estar con Dios. David no solamente cuidaba las ovejas, sino hacía instrumentos manualmente, ¿verdad? Y él alababa a Dios y cantaba a Dios y el Señor le empezaba a dar salmos como cantos proféticos también. El Salmo 23 en realidad es una revelación de Dios a este pastor que Dios le había permitido tener un trabajo. Dios le revelaba a través de ese trabajo, meditando sobre ello, quién es Dios. Y es que Dios siempre se quiere revelar a nosotros. Dios siempre quiere saber o que sepas tú que Él quiere estar contigo. Solo tenemos que estar conscientes y concentrados en que Dios está ahí. Por eso la palabra de Dios dice orad sin cesar. Quiere decir que nunca dejes de estar en una comunión con Dios. Aunque tengas trabajos que hacer, aunque tengas que concentrarte en ciertas cosas, saber que está Dios ahí. Pensar que cuando estamos bien, Él está. Y cuando no estamos tan bien, también está. Orar, estar en comunión con Dios es vivir entendiendo mi propósito y el propósito y el anhelo de Dios. No importa la circunstancia que estés pasando, Dios está ahí. Él quiere estar contigo. Él quiere que no temas. Él quiere que no huyas de su presencia. Él quiere que tú sepas que Él está en control. Y no nos dejará por ningún motivo. Nada nos puede separar del amor de Cristo, tribulación, hambre, desnudez, ángeles, principados, ni aun la muerte nos puede separar del amor de Dios. El problema es que nosotros nos podemos ir, ¿verdad? Y ahí el problema es nosotros, porque Dios quiere estar ahí. Y entonces el Señor estaba con David, tenía comunión con él, le mostraba quién es Dios a David. Y le dio este salmo que Spurgeon, que el príncipe de los predicadores, le llamaba la perla de los salmos. Muchos memorizan estas palabras, se dice en bautizos, en las funerales, en bodas y en muchas partes lo usan. Y a pesar de ser tan sencillo, el pastor y las ovejas, hay una profundidad tremenda como palabra de Dios, como palabra viva, que a nuestras vidas puede hacer un gran impacto si nosotros las entendemos, porque cada vez nosotros necesitamos más de Dios, cada vez la sociedad a nuestro alrededor, personas necesitan más de Dios, necesitan entender que es urgente tener conciencia del buen pastor, ¿no? No podemos andar como ovejas descarriadas, sin pastor, porque es peligroso. De manera que cuando nosotros venimos a Cristo y te conviertes,
cuando tú te entregas tu vida a Jesús, nosotros pasamos de ser personas de diferentes backgrounds o ¿cómo se dice? Diferentes lugares de donde venimos, pensamientos, ideas, a ser ovejas del Señor y a entender que somos ovejas. No importa lo que haya sido antes, la sangre de Cristo te limpió, su sacrificio te dio entrada a una nueva etapa, a una nueva lugar para ti en el reino de Dios. Y nos da la capacidad de entender que solo un buen pastor, que es el Señor, es capaz de dar su vida por las ovejas. Entonces, ¿qué características? Esa es la pregunta que tendríamos que checar. ¿Qué características sabía David de Dios? Y para empezar en 7 características, creo que hay muchas más, pero no tendríamos el tiempo de hablar de Dios en su totalidad. De hecho, no lo entendemos. Pero número 1, Él es nuestro buen pastor. Jehová es mi pastor. Y esa simple frase encierra una verdad tremenda, porque solo la oveja que conoce a su pastor puede decir Jehová es mi pastor. Es por eso que tenemos que entender e involucrarnos en el estudio de la palabra, en el conocimiento de Dios, en el anhelo de saber más de nuestro amado Señor, para como pastor Él entenderlo. Él nos cuida el 100% del tiempo, ¿sabes? Cuando tú estás dormido, cuando estás en ciertos lugares, siempre nos está cuidando. Él nos ama y por eso somos sus ovejas y por eso nosotros también le amamos, ¿sabes? Él dice, yo los amé primero y por eso ustedes me pueden amar a mí. Entonces, el inciso A de este punto, de Jehová es mi pastor, podría decir que es conocerse, conocer a Dios, conocerse mutuamente, o sea, que yo le conozca a Él y que Él me conozca a mí. Cuando no hacemos las cosas de corazón, y habrá cristianos que no lo hacen bien, dice la palabra de Dios que en un día estarán delante del Señor, y estoy hablando en tercera persona porque creo que ninguno de nosotros vamos a estar en este caso, y el Señor les va a decir, no te conozco. Es que en tu nombre fuimos al asilo de ancianos. No, no es cierto. En tu nombre hicimos muchas cosas, hablamos la palabra de Dios. Y digo, no es cierto porque los jóvenes fueron de corazón, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten mejor de haber ido? ¿Sabes que a veces venimos más llenos que los mismos que recibieron ahí la palabra? ¿Sabes por qué? Porque es mejor dar que recibir. El que más recibe es el que da. No estoy hablando de material, estoy hablando de lo espiritual, pero es en todos los casos. Y es que conocer a Dios, hacer las cosas de corazón, es lo que funciona mejor. Por eso Juan capítulo 10, en el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Allá en el Medio Oriente, África y en ciertos lugares que son muy extensos de territorio y hay muchas rediles o muchos pastores, diferentes pastores que llevan sus ovejas, de repente tienen que juntarse en un lugar para abrevar las ovejas, para llevarlas a tomar agua. Y entonces viene un pastor con 200 ovejas, por decir un número, y viene a esas aguas, pero no hay muchas aguas alrededor. Y entonces viene otro pastor con otras 200 ovejas o 100. Y luego viene otro pastor con 80 y viene otro pastor. Y se juntan un montón de rediles a brevar juntas, se revuelven las ovejas. Y entonces uno puede pensar como city boy, ¿verdad? Que somos personas que no somos de rancho. Pues ¿cómo le van a hacer? Y los pastores tranquilos ahí mientras las ovejas toman agua, ellos platican. Nadie está viendo a ver que no se vaya a ir esta oveja con el otro y todo. Y a la hora de irse, uno a uno empieza a gritar, a silbar o lo que acostumbra hacer cada pastor. Y las ovejas de ese pastor empiezan a caminar detrás de su pastor. Y es sorprendente cómo ninguna de ellas se va hacia otro redil. ¿Por qué? Porque es una naturaleza que David entendió
y que nosotros podemos sacar ese provecho de entender que tenemos que conocer a Dios, que debemos de estar con Dios. Dios te lleva a lugares que tú no, a veces no piensas que es el lugar donde Dios te quiere, pero Dios te está indicando: yo quiero que trabajes aquí, yo quiero que estés acá, yo quiero que te tomes esta decisión. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, tendremos éxito en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro servicio a Dios y en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque conocer a Dios, seguir a Dios, tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere, es lo que va a hacer que tu vida valga la pena. Es lo que va a hacer que tu vida tenga un proyecto realizado donde es el mejor esquema que puedas tener de vida. ¿Verdad? A veces estamos pensando qué voy a estudiar, o tengo 3 opciones de trabajo, ¿a cuál voy a ir? Y tenemos que tomar en cuenta a Dios para hacer las cosas de la mejor manera. Y otra de las cosas que tenemos como el Señor, como mi pastor, es que no es una religión. Inciso B, no es una religión, sino es una relación. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos que nosotros relacionarnos en ese conocer a Dios. Tenemos que tener una relación con Dios y que nosotros podamos vivir de acuerdo a Dios. Juan capítulo 10 dice: de cierto os digo, el que no entra en la puerta del redil de las ovejas, el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y dice el versículo 3: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. Hermoso que Dios te conozca, que sepa tu nombre y que tú sepas los nombres de Dios, las características de Dios. Y dice, nos saca a lugares donde nosotros vamos a poder vivir una vida segura. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dios quiere que tú entiendas que Él está contigo siempre. Él no quiere ir detrás de ti, quiere ir adelante de ti. ¿Verdad? No somos vacas. Las vacas van con el chicote atrás y les van haciendo así ruidos para asustarlas y que las vacas caminen, ¿no? Y se va una por un lado y la asustan para que se meta para acá. No, las ovejas no. Las ovejas simplemente ven dónde está el pastor y lo siguen. Y si va para allá el pastor, para allá van las ovejas. Y tenemos que entender que Dios tiene ciertos planes para ti que habrá que seguir. Para eso relacionarnos de tal manera que yo entienda lo que Dios quiere para mí. Y por eso dice, la saca y Él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño dice, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces tendremos que saber quién es el que nos habla, quién es el que nos guía, qué es lo que me mueve a hacer lo que vaya a hacer, para saber que es Dios el que me está guiando. ¿Por qué? Porque Dios me ama, es el único que me ama con un amor perfecto. Por eso el inciso C de que Jehová es mi pastor es que es un amor correspondido. No es un pastor que le pagaron por cuidarme y por conveniencia hace las cosas. Qué triste que haya pastores así, ¿verdad? Pero ningún pastor de los humanos, ¿verdad? Somos dueños de las ovejas. De hecho, ese pastor también debe ser oveja del Señor. Sin embargo, como pastores, hablando de los pastores, tenemos que saber que todos somos de Dios y que no hay un interés material en estar aquí. Y un amor incondicional es lo que nos va a hacer buenos pastores. Un amor de entrega, no de conveniencia. Y también una oveja tiene que entregarse a su pastor porque sabe que él lo ama. Donde yo pienso que en él y en mí va a haber un amor correspondido, ¿verdad? Yo en él y él en mí.
Y así nosotros poder entender. La palabra de Dios dice en el versículo 10 de Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Si tú todavía crees que el Señor, para ser del Señor tenemos que ser pobres, tenemos que estar así con el pantaloncito roto y la camisita así toda sucia, entonces no hemos entendido quién es nuestro Señor. Yo no hablo de prosperidad ni predico de ella, pero yo predico del Señor que nos prospera. Eso sí, el centro es el Señor, no la prosperidad. Pero Dios te va a bendecir. Dios quiere que vivas bien. No quiere que vivas enfermo. No quiere que vivas en angustia. Y Él ha venido a darte una vida abundante. El versículo 12 dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye. Y entonces el lobo arrebata las ovejas y las otras se dispersan. Y el versículo 13 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, él está por su dinero. Y el Señor recalca, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre conoce y yo conozco al Padre, así como el Padre me conoce, dice el Señor Jesús, y yo conozco al Padre, así también pongo mi vida por las ovejas. Entonces, número uno, Él es mi buen pastor. Es una verdad que tenemos que entender y nos va a servir mucho para nuestra vida. Número dos, Él es tu proveedor. Entender que Jehová es mi proveedor me hace trabajar diferente, me hace preocuparme diferente. Ya no me preocupo por el trabajo, por lo que he de comer, sino me preocupo por agradar a Dios. Y Él se va a encargar. Claro que voy a trabajar. O sea, tampoco te pongas tan alegre diciendo, ay, el pastor dice que ya no me preocupe por trabajar. Y entonces aquí, Señor, yo nomás te alabo y tú me mantienes. No, vamos a trabajar. El que no trabaje, pues que no coma. Una manera muy inteligente de deshacerse de los flojos, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Así se mueren de hambre. O cuando les cala el hambre, se ponen a trabajar, ¿verdad? Entonces, qué bonito que el Señor siempre piensa en lo mejor para nosotros. Nada me faltará, dice la palabra de Dios, Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús nos dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otra parte de los Salmos dice el Señor, hablando de la experiencia de David ya siendo grande, ya siendo viejo, dice, nunca en mi vida, dice, fui joven y he envejecido. Y en toda mi vida nunca he visto un justo que esté desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, se cumple aquí que el justo, sigue las cosas de Dios, y es que las ovejas no se preocupan por el sustento. Naturalmente las ovejas se preocupan por seguir la guianza del pastor. Por eso te dice el Señor, no te afanes por el día de mañana. No te afanes como se afanan los demás, los que no son ovejas. Si tú eres oveja, entonces tenemos que entender que Dios es el que nos va a guiar. El pastor siempre va a tener la solución para eso, por mucho mejor que lo que puedas tú entender y puedas buscar, y un trabajo y una oportunidad y unas cosas, vamos a trabajar ahora en esto. Si no es lo que Dios quiere, Dios tiene otro proyecto mejor para ti. Por mucho que nosotros podamos conseguir por nuestra cuenta cosas buenas, Dios siempre tendrá cosas mucho mejores. Mateo capítulo 6:31 dice, no te afanes, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial entiende, sabe, es un pastor que sabe de qué tienen necesidad. Y también dice el consejo en el 33, mejor busca primero sujetarte a Dios, dice, más buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir solas o serán añadidas. Entonces lo que consigas,
sin seguir al pastor de pastores, que es el Señor, nunca será mejor, porque Dios siempre tiene algo mejor y Él no cambia, ¿no? Dios así es. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva, Santiago 1:17, y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él nos satisface, Él nos da lo que necesitamos y nada fuera de Él va a ser mejor. ¿Qué deseo yo fuera de Dios? Nada. Material, espiritual, emocional. Dios sabe de qué tienes necesidad y Él lo va a proveer si tú le buscas, ¿no? Por eso es que podemos tener paz. El número 3 es, Él es mi paz. Dios es mi paz. Dice el Salmo 23:2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Dónde están los pastos verdes? Si fueras una cebra o un antílope, pues tendrías que andar buscando a ver dónde hay algo verde. Pero eres una oveja. Ese no es problema tuyo, es problema del pastor. Él me va a llevar a los mejores pastos, delicados pastos, y me hará descansar. ¿Por qué? ¿A cuánto les da sueñito cuando comen? ¿Verdad? Qué bonito es comer, tener el estómago lleno, ¿verdad? Ahorita nos vamos a comer. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ni ovejas ni humanos pueden descansar si no tienen comida, si no tienen sustento, si no tienen para pagar la renta, si tienen temor a ciertas cosas. Por eso Jesús dice, no temáis, manada pequeña. En Lucas 12:32 dice que si tú eres parte de las ovejas, ¿cuántos son parte de las ovejas de Dios? Entonces te dice el Señor, no temas, manada pequeña, porque a ti, a tu Padre, al Señor, le ha placido daros el reino. Eres parte de la realeza. Entonces no debemos tener miedo de nada. Si le seguimos, hemos de confiar que Él nos va a llevar a lugares donde nos va a traer paz. Otra cosa que quita la paz es cuando nosotros nos peleamos, cuando estamos en envidias, en disensiones, en murmuraciones, y eso atrae las moscas. El enemigo se aprovecha de todo eso. Empieza a haber una situación pesada, triste, creas parásitos como oveja. Y qué triste que todo esto llegue a enfermar a ciertas ovejas. El diablo y sus demonios precisamente vino para robar, matar y destruir, y se aprovecha cuando las ovejas no están concentradas en amar al pastor y en dar gracias por los pastos verdes a donde nos lleva, y empiezan a ver hacia los lados y empieza a traer infecciones mortales para destruir a las ovejas. Por eso la unción del aceite que viene más adelante, el Señor la provee para nosotros estar sanos, ¿no? El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Como el Señor viene y te da paz. El Señor viene y te unge con el Espíritu Santo. Es la promesa de Dios que Él nos va a cuidar. Es Dios mismo en nosotros, el Espíritu Santo, y nos provee para poder alimentarnos, para poder ser guiados por Él, para poder cuidarnos. Y cuando viene el león o el lobo, yo me levanto en el nombre de Jesús, lo reprendo y nada me podrá tener con miedo. Pero cuando viene el lobo y el león, cuando vienen problemas fácilmente de reconocer, pues yo los reprendo en el nombre de Jesús, y aunque parecen invencibles, el Señor es el que me ayuda, ¿no? Pero cuando vienen las mosquitas, ¿cómo te las quitas? Viene la infección, ni cuenta te das. Decía un hermano que estaba enfermo, le habían diagnosticado, perdón. Tienes colesterol. Y entonces él no quería cambiar su manera de comer. Y le digo, ¿y cómo está, hermano? ¿Ya se checó? Dice, no, estoy bien. Pero ya se checó. Dice, no, porque si me dicen que estoy mal, entonces mejor no iba. Entonces a veces así vienen las moscas, los mosquitos, las cosas que no nos damos cuenta que nos pueden enfermar.
Y eso es triste, pero por eso el Señor nos unge con aceite. Y más adelante vamos a ver lo de la unción con aceite, pero tenemos que entender que Dios nos va a llevar a lugares de paz, a delicados pastos, nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, va a confortar nuestra alma. Cuando viene el león, el lobo, Dios estará ahí. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que ponte a orar. O sea, no te preocupes, sino ora y que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es que estoy preocupado por esta situación. Ok, bueno, ¿y qué quieres? Pues quiero que ore, pastor. ¿Y ya oraste tú? No. ¿Y por qué no oras? Es algo personal. Y qué bueno que hables al pastor y a tu CFC, a tus líderes, porque es bueno orar juntos. Pero también tú tienes que tener una relación y que sea conocida tu petición delante de Dios por ti mismo también. Y la paz de Dios, versículo 7, que a veces no entendemos, pero que ahí está. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que hay problemas que no existen? Dicen que un alto porcentaje de los problemas que tenemos no existen. Están basados en el temor, están basados en lo que pienso que puede pasar. Y a lo mejor nunca va a pasar, pero ya estoy yo con el problemón. Ya estoy yo con depresión. Ya estoy yo con dudas. Y cuando nosotros dudamos, estamos de alguna manera ofendiendo a Dios. Porque no creemos que nos cuida entonces. No creemos que es nuestro pastor. Por eso dice, Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. El bueno lo que desea le vendrá, y el malo lo que teme le vendrá. Son dos maneras de pensar en cosas que vendrán, una temiéndolas y otra deseándolas. Pero siempre viene lo que tu pensamiento tiene. Entonces, cree en Dios. La solución no es que no esperes nada, todos vamos a esperar algo, ¿no? Pero tenemos que esperarlo creyendo en Dios. Y no estoy hablando de positivismo, piensa en grande y declara, yo tengo ese carro y ese carro va a ser para mí, y entonces tú lo declaras y lo decretas. Y no, esas son payasadas de gente rara que predica raro. Tú no tienes ese carro porque decretes, ponte a trabajar. Pero Dios quiere que lo que piensas sea con fe. Lo que no es de fe en Dios, no en tu decreto, sino en Dios, es pecado. Así es de que ten fe y las cosas van a suceder. Por eso dice el versículo 3, confortará mi alma, porque el pastor hace que las ovejas se sientan bien. Cuando tú no te sientes bien, no tienes paz. Cuando las ovejas se dejan cuidar por el Señor, no se van a perder, no se van a andar solas por ahí. Si una oveja estuviera sola, ¿sabes que la oveja empieza a producir lana y nunca deja de producir? Y si no las trasquilan, si no tiene un pastor que le corte la lana, esa oveja se puede enfermar. Llega un momento en que se voltean y se quedan de cabeza. Y el pastor viene y las endereza y les corta la lana. ¿Verdad? No estoy hablando de que les quiten el dinero. Estoy hablando de que los cuiden. Además, la lana no es para el pastor, es para el Señor. Las ovejas dan fruto para Dios. De eso estamos hablando. Llega un momento en que ya no podrían caminar, se echan, no pueden levantarse, prácticamente se voltean de cabeza y mueren. Pero sin pastor es trágico, se llenan de pánico, empieza su corazón a latir diferente y mueren antes de lo que podrían morir si estuvieran tranquilas. Entonces Dios por eso conforta tu alma. Dios quiere que estés tranquilo, que no pasa nada, que habrá cosas que tenemos que dejar y Dios nos va a quitar, pero eso nos va a hacer bien. A veces ciertas personas nos ponemos tristes porque perdemos ciertas cosas o perdemos ciertas relaciones que queríamos realmente y que pensábamos que era lo de Dios. Pero no te pongas triste si estás en la voluntad de Dios, porque Dios te está cuidando.
¿No? ¿O no es así? ¿Cuántos amenes puedo conseguir? Amén, gloria a Dios. Yo pensé que ya no estaban de acuerdo. Yo dije, ahora sí que los hermanos ya se enojaron. Pero el pastor nos cuida. Si nos llega a pasar un accidente, Él repara nuestras patitas. Él quiere que sigamos caminando. Si se necesita, nos lleva en sus hombros. Si estamos en peligro, en un precipicio, nos agarra con el cayado. Y vemos el cayado y decimos, ay, ¿ese palo qué? ¿Verdad? Pero ese agarrarnos del cuello y jalarnos es porque allá abajo hay un precipicio que a lo mejor nos vemos, no lo vemos. ¿Y por qué me dicen que no? No matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, ¿no? Y todos los mandamientos es de no. ¿Por qué? Me limitan en mi libertad. Yo me voy a brincar esa cerca, ¿verdad? Y la cerca no era para limitarte, la cerca era porque había un precipicio del otro lado. Y ahí va la oveja y como las caricaturas del coyote y correcaminos. Pero bueno, Él nos cuida, Él nos lleva a su redil, Él deja a las demás ovejas para cuidar a la necesitada y nos da sanidad, nos hace que nos sintamos confortados, nos conforta de nuestros mismos pecados, con su sangre nos limpió de los pecados. Aquello que nos molestaba, que nos ensuciaba, que nos hacía inservibles, Él te amó como eres. No quiere decir que Dios no ama a las personas que andan mal. Dios no ama a las personas que saben que deben de andar bien y andan mal. De alguna manera dice, los vomitaré de mi boca. Pero si tú eres persona que andas bien, eres una persona que se ha arrepentido, lo mejor es que seamos fervientes para Dios, que estemos confortados por Dios y aceptar su perdón y aceptar su camino para que nos restaure. El Salmo 103, del 1 al 5 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides, Él se está hablando a sí mismo, porque su alma está dentro de Él. Y se dice, no te olvides de todos los beneficios que te ha dado el Señor. Él es quien perdonó todas las iniquidades que yo tenía, dice el versículo 3, y el que sanó todas mis dolencias. Él rescata del hoyo mi vida, me corona de favores y misericordias y sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila, ¿no? Así que el punto número 4 es, Él guía mi camino. Él es un guía para mí y es la guía que no debe de ser cuestionada. Cuando sabemos que algo es de Dios, cuando sabemos que los principios de la Biblia me dicen esto, yo no voy a cambiarlos. Aunque no me guste, tendré que seguirlos. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y yo voy a seguirlo por amor de Él, pero también Él puso eso por amor de mí. Las sendas de justicia es el camino de Dios. Justicia significa la senda correcta. Otra manera de traducirlo del original es la senda correcta, la senda justa. Justamente lo que Dios quiere para nosotros. Si nos dejamos guiar por el pastor, seremos justificados por la fe y tendremos paz para con Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y seremos capaces de evangelizar, seremos capaces de ser personas de fruto, de llevar personas a Cristo, de consolar a personas que están solas, de ir hasta donde están los necesitados, salir de las cuatro paredes de la iglesia y acompañarlos. Por eso invito a la iglesia que se unan a los jóvenes y que se pongan ¿cómo se llama? Alertas de cuándo será la próxima vez que irán al asilo. Y yo te aseguro que hay mucho de ti que vas a recibir si das amor. Llevar a otros a Cristo es una satisfacción tremenda para ti, pero es un fruto también para Dios que le agrada. Si alguien no está siendo justo, entonces no está siendo guiado por Dios. No está siguiendo la senda correcta. Puede que seas una oveja, pero puede también que hay ovejas que son descarriadas y hay ovejas que están siguiendo lo de Dios. Entonces, ¿cuál eres tú? Porque las ovejas descarriadas, como ya les dije, están en peligro. Y Él nos dirige por sendas de justicia
por la senda correcta para que estemos seguros. Número 5, Él es nuestro protector. En el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque andes en lugares peligrosos, aunque andes en situaciones terribles, a veces no queremos andar en esos lugares, pero de repente viene alguien, nos da un diagnóstico de una enfermedad, o viene alguien y nos empezamos en problemas, o bueno, alguien sabe que en el trabajo las cosas están mal y están corriendo a todos, y uno dice, pues nada, están corriendo a los malos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Un día llega temprano a la casa y dice, ahora sí agarraron parejo, mija. Me corrieron del trabajo a mí también, ¿verdad? Pero todo eso trae temor, todo eso son valles en los que nos tenemos que meter y tenemos que pasar por situaciones, pero si cuando estás pasando por cualquier circunstancia, tú sabes que Dios está contigo, no quiere decir que no puedas resbalar, no quiere decir que no puedas caer. Ayer yo estaba muy preocupado porque fuimos con la hermana Adolfita a bautizar, ¿verdad? A la hermana Adolfita. Pero había un barranquito ahí donde teníamos que pasar para bajar al río. Y entonces yo iba bien preocupado por todos. No se vayan a caer, no se vayan a caer aquí. Y todos pasaron muy bien y luego ya me caí yo. Y aunque traigo un raspón aquí, puedo predicar, puedo seguir adelante y puedo aprender de la palabra de Dios donde dice, cuidaos de vosotros mismos y de la grey, ¿verdad? Cuídate tú también, o sea, hello. ¿Cómo vas a cuidar a los demás si tú te caíste? Pero el problema no es caerse, el problema es quedarse ahí. Imagínate que yo esté todavía ahí, ay, ya ven las 9:11 y el helicóptero, claro que no va a ir por ti por un codo raspado. Entonces ahí estuviera. No, levántate, sigue adelante. A lo mejor el diablo no quiere que bautices, ¿verdad? Pero llegamos al objetivo y está con gozo. Nunca había visto a alguien tan gozoso de decir, es que yo quiero bautizarme. Y se bautizó a la hermana Adolfita y está con un gozo, esperando que venga la Santa Cena porque ahora sí la va a tomar. Gloria a Dios. Y entonces les animo a los que quieran bautizarse que me digan antes de que venga el frío. Y si no, como quiera lo bautizamos, ¿verdad? 5 grados. Una vez bauticé a alguien, estábamos como a 4 o 5 grados centígrados. ¿Cómo? No sé, estaba fríísimo. Y entonces, si alguien quiere bautizarse en invierno, le decimos a los ancianos, ellos también pueden bautizar. Y yo voy también, me gozo ahí con ustedes desde la orilla. No es cierto, nos metemos a la... Pero no vas a enfrentar nada solo, sino que vas a estar siendo pastoreado por Dios. Es una cobertura espiritual, es una protección especial. Alguien dice, ¿para qué quiero cobertura? Pues es algo espiritual. Si yo estoy cubierto, yo puedo cubrir a otros. Y qué bueno que nosotros tenemos una cobertura en MCI. No solamente somos una iglesia independiente, sino tenemos una cobertura espiritual. Yo tengo un pastor y ese pastor da cuentas también a un consejo. Y es bonito estar cuidado, es bonito estar pastoreado donde el Señor está arriba cuidándonos a todos. En Israel llega el invierno y hay que mover a las ovejas. Israel yo creo que cabe unas 4 o 5 veces en Texas. Es más parecido a Nuevo León, si conocen el estado. Es algo largo y poquito ancho, pero muy escarpado, tiene una topografía muy accidentada y tiene valles tan profundos. De hecho, el Monte Hermón está altísimo y el lugar donde está el Mar Muerto está todavía por abajo del nivel del mar. O sea, con esto lo que quiero decir es que hay lugares tan profundos, valles que están al lado de montañas, y los pastores en Israel tienen que transportar las ovejas en invierno hacia donde van a pasar el verano y viceversa, y tienen que pasar por valles tan profundos que no entra el sol. Ahí es donde hay fieras, hay pasos peligrosos,
Hay lugares que puede estar escondido algo que vaya a afectar. En el valle de la sombra y de la muerte tendremos que pasar para poder seguir adelante y vivir un año más. Y la topografía de Israel a veces es peligrosa para las ovejas, sin embargo es un lugar de los que pues, más hay ovejas en el mundo, ¿no? Y el nivel del mar es algo donde ellos andan para arriba y para abajo. Y en esos profundos valles donde los rayos de sol no entran, el valle de sombra y de muerte, dice que los pastores guían a las ovejas y las cuidan. La vara los saca a veces más bien el cayado los saca del precipicio y la vara les ayuda. Dice, me infundirán aliento, y la oveja como que no ve bien para pasar. El pastor sabe que es seguro y la vara le ayuda. A veces dice uno, ¿por qué tienen la vara? ¿Por qué tienen autoridad? Pues porque te va a ayudar, porque si te quedas ahí, no la vas a hacer. Y David usaba su vara y su cayado para cuidarlas y animarlas, y él pone en el Salmo su experiencia, ¿no? ¿Cómo es con Dios? Usaba su vara también para espantar a las fieras, y eso anima. No hay enemigo o problema más grande que mi pastor. Esa garantía tendremos nosotros en el caminar. Por eso el Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión. ¿Cómo lo va a lograr Dios? Enviará desde Sión la vara de tu poder, de su poder. Domina, la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos, ¿no? Eso es lo que dice el Salmo 110, el versículo 5 sigue diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este es el punto número 5. Ya lo dijimos que estamos hablando de que Jehová es nuestro protector, ¿no? ¿Y qué tiene que ver aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Imagínate la protección de Dios. ¿Qué tal no será la protección de Dios? Que no nomás andamos comiendo un lonche ahí apurados porque ahí está el enemigo. No, pone la mesa, pone las copas, no anda comprando desechables, saca la vajilla china. ¿Cuántos saben de las señoras que tienen la vajilla china ahí? Pero nadie la usa, ¿verdad? Todos con plato desechable para no lavar. No, el Señor adereza mesa, arregla la mesa delante de mí. Y ahí están las fieras, con hambre, queriendo comerte. Te ve así como dando vueltas arriba de la lumbre, un borreguito a la griega. Pero ¿sabes qué? El Señor te cuida tanto que avergüenza a los enemigos para darte a ti de comer delante de ellos. Él nos apacienta, no importa que andemos entre rocas ásperas, entre plantas venenosas que nos podemos comer. Él nos dice dónde y dónde no. Él espanta las fieras y nos gozamos alimentándonos de Él. Él es nuestro alimento principal. Mientras las fieras están viéndonos sin poder dañarnos y con hambre, Él nos alimenta frente al enemigo. Aderezas mesa, arreglas una mesa preciosa. El Señor quiere darte un banquete. No quiere que estés preocupado. Tienes alimento, tienes protección. Él te ama. Eres de Él. No eres del cualquiera. Y solo tienes que decir, gracias, Señor. Él solo te cuida. No tienes que pagar un seguro, ¿verdad? Como unos que andan haciendo el mal, ¿verdad? Y se te puede quemar la casa. No, aquí cuidamos mucho eso. No, te estoy diciendo que te cuides, así es de que dame lana, yo te la cuido. Pues ¿quién la va a venir a quemar? Dice, pues yo. Qué feo, ¿verdad? Oren por los países de donde venimos, que hay mucho de eso. Pero el Señor nos cuida, el Señor nos ayuda. Y lo que tienes que hacer nada más es amarle, alabarle, adorarle, porque el Señor está en cuidado. Él tiene autoridad sobre todo esto. Su vara es autoridad, su cayado nos cuida, nos ayuda y nos infunden aliento para seguir. Aliento de vida, ánimo para seguir por su autoridad en mi favor. Dice Proverbios 25-28, y ya lo leíamos la vez pasada, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El que no quiere sujetarse, el que sabe cómo hacer las cosas, el que no le importa lo que diga el pastor, el que se va por ahí sin pedir consejo al Señor, ni ora, ni nada. Entonces,
Es como una ciudad derribada y sin muro. Cualquiera viene, lo toma, le hace lo que quiere. Pero qué bueno que el Señor nos cuida. Él es nuestra autoridad. Número 6, su unción me sostiene. Ahora sí, hablando del aceite. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, dice el versículo 5 del Salmo 23. La unción para las ovejas es muy importante. Era una mezcla de aceite de oliva, azufre, especias que sirven para proteger a las ovejas de los insectos que se le meten en la oreja, les pueden causar una infección o les hace, la piel se les reseca y empiezan a tener infecciones en la piel. La unción es el respaldo de Dios en ti para que no te me eches a perder, para que no te enfermes, para que no te den infecciones, para que no escuches cosas que no debes, para que no se meta lo que no es de Dios. Y entonces, ¿qué es unción? No es otra cosa que el respaldo de Dios, ¿no? Cuando tú haces algo con unción, tocas con unción, quiere decir que Dios te dio un talento para que lo uses para Él. Cuando tú tienes unción para compartir el evangelio, es que Dios te está respaldando. Así es de que tú tienes unción, tú tienes poder, tú puedes hacerlo y el Dios quiere respaldarte. La abundancia del aceite en el pasado era una señal de riqueza, de estar bien. Las fiestas lujosas ungían a todos los invitados. Y tú y yo somos ovejas invitadas al banquete del Señor. Y Él nos unge para un cambio de vida, para un cambio de costumbres. Por eso dice de la unción Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová con el motivo de ir a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los que están presos y a los presos también abrir la apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios. Sabes que el Señor quiere que nosotros entendamos que tenemos una unción especial para ir a hacer la obra de Dios, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Él cambia las cosas. Tu luto lo cambia en gloria. Óleo en lugar de gozo. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. En la antigüedad solo ungían a gente especial, reyes, sacerdotes, profetas, y es lo que Dios quiere que tú seas un rey, en realidad vivas como rey, que tú puedas ser un siervo de Él, un sacerdote para Él, que tú puedas ser boca de Dios y hablar como profeta de Dios las palabras, sobre todo de la gran comisión, ¿no? Porque Él quiere que llevemos esas buenas nuevas. Él es mi gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso dice, mi copa está rebosando, ¿no? La copa es también símbolo de gozo. Y la copa de la unción del Señor es para también poder nosotros gozarnos, poder estar bien, poder estar seguros, poder estar cuidados, poder estar llenos. Por eso el número 7 y último es mi seguridad eterna. Otra de las cosas que dice el Salmo que Dios es mi seguridad eterna. Estaré seguro con gozo y en casa siempre. Dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirá todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Porque Dios bendice a sus ovejas. Su plan para nosotros y su pensamiento es de bien y no de mal, para darnos un bien que esperamos. Y más que esperamos, que ni siquiera nos hemos imaginado, ¿sabes? Estamos en la casa del Señor ya. Si no estás, quiero que sepas que espiritualmente tienes que estar. Regresa a la casa del Señor y que estemos en la casa de Dios sin salirnos de ahí por largos días. Dios todo lo llena, ¿sabes? Él quiere estar con nosotros. Jesús dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio, porque he aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin. En Hebreos 13:5 dice que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. De manera que podemos decir, dice el versículo 6, confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. David sabía que Dios estaba en todos lados. Decía, ¿dónde puedo ir fuera de ti? Donde quiera que vaya, ahí estás. A lo alto, a lo profundo, en el mar. Pero sabes, Dios está ahí para cuidarnos, para pastorearnos, porque Él quiere el bien para nosotros. No es como muchos piensan que Dios está detrás de ti para ver qué haces mal y castigarte. Eso es un concepto malo de la paternidad de Dios. Dios es un Padre que nos ama y que tenemos que entender para no temer a Dios en el sentido de tener un temor de Dios, sino temerle con temer fallarle, temer estar lejos de Él, temer no estar en casa de Dios, no estar en presencia de Dios. Y aunque ahorita no lo vemos aquí con nosotros, Jesús no puede ser seguido físicamente. Saber que el Señor también nos había dicho, y si me fuere, yo voy a preparar lugar para ti y voy a venir otra vez y voy a tomarte para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis en la eternidad. Pero mientras, cuando andamos en el valle de la sombra y de la muerte, no voy a temer mal alguno. Tienes que conocer esa intimidad con Dios que David tenía cuando estaba de pastor. Y se pasaba las horas orando, alabando a Dios, haciendo instrumentos para su gloria, para su honra. Jehová es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Cuando estés en situaciones que te quiten la paz, acuérdate que Jehová es tu pastor y que nada puedo conseguir solo. Él es el Dios que me provee. Fuera de Él soy débil y mi futuro es incierto, pero Él es mi paz. También Él me cuida, me sana. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, yo entiendo que ahora, Señor, tengo que estar siempre contigo, que tú eres mi bandera, mi victoria, quien me santifica, el que siempre está presente, Jehová Shammah. Y cada nombre de Dios se refleja en situaciones parecidas a estas, donde nosotros podemos entender, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La pregunta que ahora nos podemos hacer es, ¿qué clase de ovejas somos? Porque de eso depende, no de Dios. Dios ya quiere cuidarte, Dios ya quiere bendecirte, Dios ya quiere que estés con Él y Él está contigo. Pero ¿qué clase de ovejas somos? ¿Descarriadas, indiferentes, desanimadas? Hay personas que entran en depresión y lo que tienen que hacer es decidir no estar ahí, decidir quién es su pastor, empezar a pensar quién es Él y venir a la casa de Dios a gozarse, tener actividad en Dios, meterse en las cosas que Dios lo ha llamado, y en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Eres de las que adoran o de las que no? Padre, en el nombre de Jesús, dile, hazme una oveja dócil, hazme una oveja que pueda seguir tu voz. Tómame en tus brazos, Señor, y restáurame. Ayúdame, Señor, a nunca salir de tu redil, porque quiero ser tu oveja. Quiero aceptar tu pastorado, Señor, y que tú me lleves en esa hermosa experiencia de poder ir conociéndote más personalmente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú me vas a cuidar, Señor, y me vas a llevar a pastos delicados. En el reposo tuyo voy a ser pastoreado. Padre, yo recibo el confort de mi alma. Si estás en problemas, si estás en situaciones, si tienes una petición hoy, déjala delante de Dios y ten la fe que Él te va a confortar. Déjate ser guiado por esas sendas correctas de justicia, por amor de su nombre. Y Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte en el futuro, o si estoy pasando ahora, hoy no temo, Señor, ningún mal, porque tú estás en control, porque tú estás conmigo.
Ayúdame, Señor, infunde mi aliento, anímame con tu vara, con tu Biblia, con la autoridad que has puesto sobre mí. Y dame ánimo, Señor, porque yo sé que hay un banquete para mí delante de los enemigos aún, Señor. Y tú eres victorioso, unges mi cabeza, me llenas de tu Espíritu Santo, me llenas de gozo y mi copa rebosa. Gracias, Padre, porque el bien y la misericordia de Jehová, ellas me seguirán. No tendré que buscarlas, solo busco a ti. Y tu bien y tu misericordia me va a seguir todos los días de mi vida. Y voy a vivir en tu casa, Señor, siempre. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta iglesia. Te doy gracias por ella, por los que no pudieron venir hoy, por los que están en sus casas, por los que de alguna manera llega este mensaje, Señor, por internet. Padre, bendice a tu iglesia donde quiera que se encuentre. Guárdala, Señor, y pastorea, Señor, pero sobre todo que dejemos que tú nos pastorees, que lo mejor del trigo, de la leche y de la miel podamos recibir para poder no estar distraídos en otras cosas que no sean seguirte a ti, amarte a ti y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, dice el Señor: oh iglesia mía, ¿por qué dudas en tu corazón? ¿Por qué dudas de mi palabra? Yo soy el poderoso y te he dicho que te amo. Contigo quiero estar, contigo quiero ir, para que tú siempre estés a mi lado. Mi vida di por ti. No dudes, créelo con todo tu corazón, no dudando, porque yo te saqué de tierra de esclavitud para que no vuelvas allá. Te saqué para darte vida abundante y te amo, iglesia mía. Gracias, Padre, por tu palabra. Le damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya.